a la presentación de, en este caso, de estos autores. Entonces, no es solamente lo que ellos dijeron, pero es también lo que ellos implicaron con lo que dijeron. Y aquí es donde entra esa interpretación, ¿no es cierto? Porque ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, especialmente en el Nuevo Testamento, una de las funciones principales de los apóstoles, que aquí es donde entra la invitación para que regresemos el jueves y escuchemos lo que Dr. Bob nos va a decir el jueves, con la importancia de la predicación de los apóstoles o los sermones, que si no me equivoco son 8, a lo mejor estoy mal, porque yo consideraría un sermón, aunque él no fue apóstol, pero es el de Esteban, el que fue apedreado, el primer mártir. Incluyendo a Esteban, yo creo que son 8 los que el libro de los Hechos va a mencionar, 8 diferentes sermones, pero la importancia de esos sermones, la importancia de las epístolas que encontramos después del libro de los Hechos, todo ese tipo de literatura, todo ese tipo de mensaje fue precisamente para reducir el abismo que había crecido en la iglesia primitiva entre lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Porque, como se los he mencionado anteriormente, hace 2000 años, como es el día de hoy, la mayoría de la gente, sobre todo cuando estamos en apuros, nos urge escuchar lo que Dios dijo, pero siempre queda como una espinita, como esa cosa detrás de nuestra cabecita, así, de que siempre mezclamos las palabras de Dios, las mezclamos con autonomía, las mezclamos con la cuestión de que somos una cultura en la cual no tenemos monarquías, nuestras iglesias son autónomas, donde nadie me dice qué hacer y cómo vivir. Entonces, muchas de las veces estamos de acuerdo en obedecer lo que Dios dice y creemos en la inspiración de la Biblia, siempre y cuando yo interprete, yo lo acomode, yo lo adapte a mi propia versión. Entonces, a raíz de ello es que el jueves que hable Dr. Bob va a hablar con mucha agresividad y con mucha intencionalidad. Y obviamente Dr. Bob que ¿cómo se dice? Se profundiza o se le caracteriza a él, va a hablar mucho del contexto, de lo que está por detrás de estos sermones que van a ser de mucha bendición escucharlos. Entonces, este abismo entre la primera pregunta y segunda pregunta es una de las urgencias por la cual la interpretación de la Biblia no puede iniciar con el intérprete, con las circunstancias del intérprete, con lo que siente el intérprete, con lo que experimentó el intérprete o el lector, estamos hablando de nosotros, con lo que percibe el intérprete, inicia literalmente con el autor, que es el Espíritu Santo, usando autores humanos, hablando en un lenguaje contextualizado. Entonces, de ahí aprendimos que la número 3 es ahora ver lo que el autor no solamente dijo, pero qué más dijo en otras partes de sus escritos, sea el mismo libro y eventualmente otros libros u otros autores acerca del mismo tema. Entonces, aquí es donde hemos hablado acerca de lo que es el paralelismo de la enseñanza, otra vez la contextualización, hablar precisamente de que si no tenemos cuidado, vamos a crear o afirmar doctrinas en áreas de la Biblia que puede ser peligroso afirmarlas cuando hay partes de la Biblia que no fue diseñada para que fueran establecidas como doctrinas de la Biblia. ¿Se me explicó? O sea, hay partes de la Biblia que simplemente es informativo, no es tanto que es un mandato o es imperativo que tiene que hacerse. Todo eso lo deducimos a través de ver la cuestión de el autor lo que dice, el autor lo que implica, el autor lo que dice en otros escritos y lo que dicen otros autores de ese mismo tema. La última, que es la que hemos estado enfatizando, de las 7, esta es la pregunta número 5, es cuestión de cómo los destinatarios originales entendieron y aplicaron lo que el autor dijo. Una vez más, los destinatarios, porque estos libros fueron escritos no solamente por el Espíritu Santo usando autores humanos, pero esos autores humanos tenían cierta audiencia en mente. No fueron simplemente escritos que se lanzaron al aire y vamos ahí a ver qué pega. Es literalmente con una razón, un propósito específico dentro de los parámetros y dentro de las limitaciones humanas que ellas tenían. Entonces, es como todo. El Espíritu Santo nunca es limitado por la condición humana. El Espíritu Santo usa la condición humana para desplegar su habilidad, su deidad. Es por eso que nosotros no creemos que hay disyuntiva o que hay conflicto entre la religión y entre la ciencia.
O sea, la ciencia le pertenece a Dios. Es simplemente que la ciencia es un vehículo o es una manera de confirmar lo que Dios siempre ha dicho, lo que Dios siempre ha establecido. De la misma manera, en cuestión de autoría humana, no está en conflicto con la autoría divina. Es simplemente que la inspiración del autor original, que es el Espíritu Santo, en cuestión de la Biblia, va a usar las limitaciones que hubo en estos autores humanos. Y por eso es que ahora hablamos de cómo estos destinatarios originales, los que oyeron el mensaje por primera vez, a quien se les escribió estos libros directamente, cómo es que ellos entendieron. Esas 5 preguntas son extremadamente importantes. La semana pasada les di un ejemplo de esto y la importancia de esas 5 preguntas, porque se nos hizo esta pregunta hace algunas semanas atrás. Y la pregunta era, ¿cuál debe ser la cosmovisión, la perspectiva? En inglés usamos la palabra worldview, la perspectiva de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús en este tiempo en cuanto a la segunda venida de Cristo. Esa fue la pregunta. Una pregunta súper importante, una pregunta muy seria, una pregunta excelente para entablar, en este caso, un diálogo, ya sea en un contexto de trabajo, en un contexto de iglesia, en un contexto de hogar. Y lo que yo invitaba que hiciéramos basado en las primeras 5 preguntas es que esta pregunta, si la respondemos a través de las primeras 5 preguntas, la pregunta no puede empezar o la pregunta no puede enfatizar la cosmovisión del cristiano. La pregunta debe de enfatizar lo que la Biblia dice con respecto a la segunda venida de Cristo, independientemente en qué época se encuentra el cristiano. Y decimos época porque estamos en una época difícil, porque estamos viviendo cosas antes no vistas o no vividas en nuestra generación. Entonces, dense cuenta que si la pregunta la ponemos volteamos el orden de la pregunta y empezáramos y dijéramos la pregunta de esta manera: de acuerdo a lo que la Biblia dice con la segunda venida de Cristo, ¿cómo puede el cristiano adaptar o abrazar la cosmovisión de los autores originales con respecto a la segunda venida y cómo la aplicamos en nuestro tiempo? ¿Sí ven la diferencia de la pregunta? A diferencia de decir, ¿qué debemos de pensar de acuerdo a la pandemia con respecto a la segunda venida de Cristo? Y empezamos a sacar un montón de conjeturas, ¿no? De que, Cristo viene, y ahí es donde empezamos con problemas, ahí es donde está la confusión, ahí es donde volvemos a ser esclavos de nuestra propia, ¿qué palabra uso? Sí, o sea, de nuestra propia necesidad, de nuestro propio temor a lo mejor por la condición en que estamos, tal vez la frustración de que queremos afirmar cosas que en un momento dado traen satisfacción y respuestas rápidas a nuestra idiosincrasia. Entonces, otra vez, aquí es donde mi invitación es de que preguntas legítimas, cuidado con esas preguntas. Ahora sí, ya que hemos respondido a las 5 preguntas en la interpretación de la Biblia, ahora sí entramos a la sexta, que tiene que ver ahora con la aplicación de ese mensaje, ahora sí en el contexto en que estamos. Entonces, las primeras 5 preguntas, regresando a esta pregunta, es lo que me va a ayudar a entender lo que los autores de la Biblia dijeron e implicaron de la segunda venida de Cristo. Y este es un tema extremadamente importante porque profecía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y este es un tema que pudiéramos hablar el resto de la noche, pero no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero aquí les invito que esta sería una pregunta excelente para Dr. Bob, de lo que estoy por decir. Si no tenemos cuidado y empezamos la pregunta con nosotros, con la pandemia, con nuestra cosmovisión, con nuestra situación, y tenemos esa curiosidad de la segunda venida de Cristo, potencialmente lo que vamos a hacer, porque ya por inercia esta pregunta empezó con nosotros, ¿verdad? Entonces, mi tendencia como lector, como intérprete, como líder, como cristiano, como pastor, como sea, mi tendencia en un momento dado es olvidarme de las diferencias literarias, de las diferencias en sus escritos de un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y menciono esto porque en cuestión de profecía de la venida de Cristo, el Antiguo Testamento en su gran mayoría, su énfasis está en la primera venida de Cristo. Esta pregunta está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿sí ven cómo en un momento de eso puede ser conflicto? Porque entonces yo voy a imponer, otra vez por inercia, voy a decir que no lo hacemos a propósito, pero potencialmente puedo imponer mis ideas preconcebidas, como nosotros estamos
Nosotros estamos entre las dos eras, porque ya Cristo ya vino por primera vez y un día viene por segunda vez. Los autores del Antiguo Testamento, ellos no conocieron ninguna venida de Cristo antes de su primera venida. Entonces, a raíz de ello, es de que tengo que tener cuidado en no leer el Antiguo Testamento, imponiéndole a los autores del Antiguo Testamento como que si Cristo ya hubiera venido por primera vez. Porque entonces vamos a forzar a que diga cosas la Biblia que no es lo que realmente el autor tenía en mente o lo que el autor implicó con respecto a ello. Ok, entonces hablamos acerca de, otra vez, de la cuestión de cómo aplicarlo en nuestro contexto, en nuestra época, y la última es cómo lo aplico a mi vida todo esto. Ok. Rápidamente, aquí hablamos acerca de estos principios en contexto histórico, contexto literario, distintivos gramaticales, todo esto está en sus notas, obviamente, lo hemos hablado a través de la semana, selección de palabras, en cuestión del género, ahorita vamos a hacer ejemplos de género, tanto literatura apocalíptica como poesía, como narrativa histórica, las parábolas, los evangelios y los pasajes paralelos. Ok, no hay preguntas con respecto a esto porque básicamente este es nuestro último repaso de esto, o sea, ya estamos en el último de los videos. ¿Ha quedado claro cómo estamos? ¿Sí? ¿No hay comentarios, preguntas? ¿Podemos avanzar a los posibles errores en la interpretación? Esto va a estar en la página, déjenme decirles en qué página estamos, en sus notas, es el principio 41. De la 41. Principio de la 41 es donde estamos, ¿ok? Fíjense bien ahí los posibles errores, porque otra vez, lo que hago es que tomo las notas y simplemente las pongo en PowerPoint, ¿verdad? Pero es lo mismo que está ahí. Página 41 en sus notas, y por aquellos que se están conectando por primera vez o a lo mejor no han hecho la conexión entre lo que estamos hablando, este es el libro de texto de la clase que se encuentra en la página de comentariobiblicogratuito.org. Comentariobiblicogratuito.org. Ahí hay una ventana que dice el seminario de usted puede entender la Biblia, y ahí le aplanan y van a ver el cuaderno ahí junto con los videos y todo eso. Ok, entonces aquí hablamos de varios posibles errores. Recuerde la necesidad de, aquí hay 3 cosas que son indispensables. Número 1, que esta interpretación es un proceso, ¿qué es la palabra aquí? Lógico. Esta palabra lógico, que suena lógico y que suena básico, yo siento que se nos olvida mucho, y cuando digo se nos olvida, piensen en términos de la literatura apocalíptica. O sea, lo que es el libro de Apocalipsis, algunos pasajes de Daniel, de Ezequiel, porque nuestra tendencia es querer leer esto alegóricamente, simbólicamente, la mayoría de las cosas. Nuestra idea preconcebida es acercarnos a estos pasajes pensando que hay un código secreto que hay que descifrar para saber de qué significa esto y esto y esto. Entonces, la implicación de esto, hablando de que es un proceso lógico, es, pues, otra vez, si es poesía, no lo leamos literal. Si es literatura apocalíptica, leamos esto literal hasta que sea necesario ir a un lenguaje figurado, en lugar de simplemente asumir que todo es literal o que todo es figurado, porque ahí va a ser un poquito difícil la cuestión. En fin, es un proceso lógico. Número 2, es un método de interpretación enfocado no en el lector, no en la necesidad del lector, no en lo que está pasando en la vida del lector, no en la cosmovisión del lector. Estamos hablando de ¿qué? Está enfocado en el texto. Entonces hay una lógica, hay un texto, y otra vez, en cuestión de lógica, recuerden esto: si mi interpretación de la Biblia sorprende al autor, probablemente estoy mal. Si el apóstol Juan, si Ezequiel se sentara el domingo en la mañana a escuchar mi sermón y me escuchara decir lo que estoy diciendo del pasaje como autor original, y él dijera, no, yo nunca dije eso. Sí, tenemos que asegurarnos que el autor nunca va a decir eso, porque entonces tenemos un problema. Número 3, una disposición para enseñar
guiada por el Espíritu. Entonces son tres cosas que son extremadamente importantes para evitar, estamos en esa sección de para evitar los errores, ¿ok? Entonces, todo esto nos lleva a decir lo siguiente: nuestra interpretación debe ser verificable para otros, basados en nuestros procesos de pensamiento lógico y evidencia del texto mismo. Traducción: lo que está diciendo aquí es lo que se ha invitado desde un principio y Dr. Bob a través de los videos nos ha invitado. Él ha dicho constantemente: yo les pido que ustedes me den la libertad de poder demostrar o simplemente compartir cómo es que llegué a esta conclusión y ustedes van a tener la libertad de rechazarlo si quieren. Pero si ustedes escuchan algo que nunca han escuchado o escuchan una interpretación que no es la que típicamente escuchan en su iglesia o de la escuela donde estudiaron, cosas por el estilo, el trabajo de la iglesia o de la audiencia es simplemente venir a checar, venir a verificar de dónde sacó lo que dijo. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué estás diciendo lo que dijiste? Y otra vez, la implicación de ello es que necesitamos que sea un proceso lógico, que sea verificable y que la evidencia venga del texto mismo. ¿Por qué? Otra vez, porque esa última parte de evidencia, si no inicia con la evidencia del texto mismo, vas a tratar de iniciar con la cosmovisión de la audiencia, la situación que estás viviendo, la necesidad que tienes, en fin, y todo eso, lo cual es legítimo, pero ahí no está la autoridad. La autoridad está en el texto, ¿verdad? Es lo que hemos enfatizado. Entonces, hay que documentar la evidencia textual y esto implica que ir del género del libro bíblico a una unidad literaria. Entonces, una vez más, piensen en términos, no sé, piensen en un profeta menor, piensen en términos de Habacuc. ¿Cuál es el género de ese libro? Sabemos que el género, o sea, la clase de literatura es profecía. Si les pusiera en la pantalla ahorita la línea del tiempo o la gráfica del Antiguo Testamento que les he mostrado anteriormente, se van a dar cuenta que estos profetas están en un tiempo específico dentro de la historia. Entonces, eso va a determinar el género del libro y ahora empezamos a esta cuestión de unidad literaria, es lo que llamamos en español bosquejo. Hay que bosquejar el libro basado en el género del libro. De ahí hay que ver del contexto literario, lo que está pasando, ¿sí? Con respecto a este tipo de género, a ir a un pasaje. Entonces, tenemos el libro, Habacuc, por ejemplo, lo bosquejamos de acuerdo a las unidades literarias, los pensamientos, ¿sí? Cómo es que el autor empieza a descifrar y nos damos cuenta que literariamente de repente cambia el tema. Tal vez empezó hablando acerca de la grandeza de Dios y de repente cambia y empieza a hablar de la venganza de Dios. Y de repente cambia y empieza a hablar acerca del juicio sobre las naciones, no de Israel, pero de otras naciones, las naciones que están oprimiendo a Israel. No sé, estoy inventando ahorita cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando así de blocks, de pensamientos. Ya que hacemos eso, ahora sí nos movemos a lo que es un pasaje de la Biblia. A diferencia es que típicamente lo que hacemos es que empezamos con un pasaje y después vemos a ver qué nos dicen los comentarios, las enciclopedias y todo eso. Tratemos de evitar eso porque si hacemos eso, si empezamos con un pasaje simplemente para tocar un tema, ¿verdad? Un tema que es necesario que lo hablemos. Acá en Estados Unidos este domingo pasado se celebró el fin de semana de la independencia de Estados Unidos. Entonces, si no tenemos cuidado, nos acercamos a la Biblia buscando un pasaje que haga referencia a este evento, cuando potencialmente hay pasajes que puede hacer alusión a algo patriótico o algo así, pero otra vez, da la impresión que estás empezando con tu necesidad, con tu idiosincrasia, con tu contexto, y es lo que no queremos hacer. Por eso es que enfatizamos una y otra vez que aprendamos a predicar expositivamente, que aprendamos a predicar a través de libros de la Biblia, porque es lo que nos ayuda a poner en práctica esto que estamos hablando. Ok, contexto inmediato, unidad literaria mayor, el libro entero, libros por el mismo autor, libros del mismo género. Ok, empiecen a ver cómo se empieza a abrir otra vez ¿qué palabra hemos usado? Cuando tiran una piedra en el agua y que empiezan a hacerse las onditas así, que tiene que ver con ese movimiento donde se van abriendo, es lo que estamos hablando aquí. O sea, hablamos del contexto inmediato,
Si piensan en Habacuc, por ejemplo, el contexto de esa unidad literaria, y de ahí empiezan a ver otra vez lo que está sucediendo, el tema que está desarrollando dentro de ese pasaje, cómo se desarrolla, y luego verlo en el libro completo, luego analizar si ese autor tiene otros libros y qué dice con respecto a ese pasaje. O sea, tenemos que lidiar con el pasaje, pero el pasaje vean cómo lo filtramos a través de este tipo de experiencias, donde finalmente hablamos de lo que otros libros, que en este caso estoy usando Habacuc pertenece a cierto grupo de profetas que profetizaron, porque fueron profetas, en un siglo específico dentro de la historia de Israel. Entonces, si voy a hablar de X cosa, el juicio de Dios o la compasión de Dios, o voy a hablar de la restauración del reino de Dios, tengo que considerar ese tema no solamente en esta apertura, en esta cuestión que se va abriendo, pero eventualmente tengo que ver lo que dicen otros profetas de ese tiempo, en esas circunstancias que él está viviendo, si están exiliados, si están todavía predicando a la nación antes de los exilios, en fin, todo eso es extremadamente importante. Y otra vez, yo sé que muchas veces van a decir, pero es que es un montón de trabajo, yo eso nunca he ido a un seminario, no sé cómo hacerlo. Ok, lo entiendo, pero es obvio que esto va gradualmente creándose a través de hábitos, a través de sistemas, y al final de la historia sí requiere trabajo, porque esto no sucede así nada más de la noche a la mañana. La otra cosa es simplemente que podamos sentir la responsabilidad de hacer algo al respecto, en cuestión de conocer esto. Del contexto histórico de un libro bíblico. Ok, hablemos del contexto histórico. Estamos hablando de los errores que potencialmente podemos hacer, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Entonces, con respecto a esto, tenemos que hablar del autor, de quién se trata, quién escribió esto. Otra vez, hablar acerca de Isaías. Hay ciertas características de Isaías que son únicas de él como autor. Una de ellas que puedo pensar así nada más rapidito es la cuestión de que su llamamiento, su encuentro con Dios. Si ustedes observan la mayoría de los profetas de la Biblia, mayores y menores, típicamente su encuentro o su llamamiento con Dios está al principio del libro. Capítulo 1, versículo 1, típicamente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Pedro, sus cartas inician diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, llamado por Jesucristo. O sea, hacen referencia a la alusión a la cuestión de su llamamiento. Isaías, su llamamiento está en el capítulo 6. Aquí está el punto. Hay una razón por qué está en el capítulo 6 y no en el capítulo 1. En la cuestión gramatical, en la cuestión estructural, en la cuestión de bosquejar, en la cuestión de... Hay una razón por qué estos pasajes se encuentran donde se encuentran. Es parte de lo que descubrimos conforme vamos estudiando esto. Del autor a los destinatarios, obviamente, para quién fue escrito, la ocasión, el propósito de escribir esto, cuál es la razón por qué escribieron lo que decíamos en principio, y la otra es cuestión de la fecha. Ese llamamiento de Isaías lo describe en el contexto de la muerte del rey. No sé si recuerdan eso, pero dice el año en que murió el rey. ¿Quién es? ¿Alguien recuerda? En el capítulo 6. Eso es importante, es una fecha histórica que es importante en cuestión del llamamiento. Es algo que te ayuda a contextualizar, porque entonces ya puedes históricamente, fuera de la Biblia, ir y estudiar un poquito de qué está pasando en este tiempo, porque estos hombres o estos reyes son personajes históricos, no nada más bíblicos, pero históricos. Entonces te ayuda a entender el caos que está viviendo el pueblo de Dios en el tiempo en que Dios llama a este profeta. De la estructura gramatical de un texto, ¿sí? Otra vez, la relación entre los elementos de una oración. Cuando pensamos en una oración, se le llama sintaxis a esto, los elementos que hay en cuestión gramatical. Hablamos de la relación entre las oraciones en un párrafo, cómo es que se relacionan las oraciones que componen un párrafo. Entonces, piensen en la cuestión de los elementos de una oración, luego de un párrafo y después la relación de un párrafo con la unidad literaria. Una de las cosas que yo espero que a estas alturas, estamos al final del proceso de esto, porque ya lo que vamos a hacer, lo que queda por hacer aquí es poner en práctica todo esto. Ya empiezan los ejemplos, que son los videos del 1 al 6, son puros ejemplos, ¿verdad? Pero en este en particular, si pudiéramos recordar o retomar, o si es la primera vez que lo están escuchando, que sea por primera vez, las verdades de la Biblia solamente se encuentran a nivel párrafo. No podemos continuar haciendo afirmaciones a nivel
a nivel simplemente oración o a nivel versículo, porque los versículos solamente tienen significado en el contexto de párrafos. Los párrafos solamente tienen significado en contexto de unidad literaria, y unidad literaria solamente tiene significado a nivel del libro. Entonces, cuando no consideramos esto que está en la pantalla, es cuando trágicamente tomamos un versículo, lo extraemos y lo hacemos decir cosas que el autor original nunca quiso decir. Y ahí es donde nos metemos en problemas, sobre todo cuando hacemos afirmaciones teológicas o doctrinales. Es por eso que la invitación es que cualquier doctrina que practiquemos, no quiero saber cuál sea la doctrina, si es la doctrina del bautismo por inmersión, ¿por qué practicamos bautismo por inmersión a diferencia de aspersión? ¿Por qué practicamos? En fin, ustedes pueden tomar cualquier doctrina, tiene que ser a través de este tipo de procesos, en lugar de simplemente decir, ¿por qué este pasaje lo dice? Otra vez, no es recomendable ni saludable, porque versículos tienen significado a nivel de párrafos, párrafos a nivel de unidades literarias a nivel de libros. Libros de la Biblia tienen significado a nivel de toda la Biblia o el testamento en que se encuentran, la Biblia completa. O sea, si ven lo que está pasando, o sea, es la cuestión de la contextualización. De las palabras del texto, aquí esto es extremadamente importante, el contexto inmediato, la misma unidad literaria, el mismo libro, el mismo autor. Otra vez, empezamos a hablar de esos círculos concéntricos, es la palabra que buscaba hace rato, círculos concéntricos, cuando tiran una piedra en el agua y se empieza a abrir esos círculos concéntricos, estamos hablando del contexto inmediato. Regreso al ejemplo que hemos usado anteriormente, puede ser Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías. El contexto inmediato es que es la muerte del rey. Acaba de morir el rey. Entonces implica que contextualmente hay luto en el pueblo. Contextualmente el pueblo está vulnerable, el pueblo de Dios. Y en ese contexto es que Isaías es llamado. Eso es extremadamente importante para entender y afirmar lo que significa el llamamiento de Isaías en la vida de Israel, en el encuentro que tiene Isaías con Dios. Y de ahí te vas a la cuestión de la unidad literaria. Otra vez, tienes que ver ese capítulo 6, dónde entra en cuestión de esa unidad. Entre paréntesis, y esto es algo que yo no sé si ustedes ya se dieron la tarea o tuvieron la curiosidad, y a lo mejor debí de haberlo yo de enfatizado a través de todo ese tiempo. Pero todo esto que estoy explicando, que Dr. Bob presenta en el cuaderno, ustedes lo encuentran y tal vez la intención, hasta cierta manera, y no digo que fue a propósito, pero la intención ha sido de que cuidemos de no hacer esto, y digo esto porque estoy por enseñárselos, pero todo esto que está aquí, la bendición, y espero que esto lo apreciemos del trabajo de Dr. Bob, es precisamente, y saben qué, déjenme compartir la pantalla para que vean de dónde lo estoy sacando. No quiero nada más enseñar el producto, quiero que vean el proceso de esto. Esto lo estoy sacando de la página Comentario Bíblico Gratuito, ¿verdad? Ya hablamos de esto por mucho tiempo. Entonces, esta página de Comentario Bíblico Gratuito, déjenme regresarme aquí, así es como se ve. Entonces, ustedes saben que hay cuatro ventanas y aquí están los comentarios en las dos azules. Aquí está el curso que estamos haciendo y acá están los temas especiales. Entonces, esto que está aquí ya son otras cosas que son obviamente el cuaderno de trabajo y muchas cosas. Pero bueno, el punto aquí es usando a Isaías como ejemplo, ¿ok? Que es un libro muy grande. Entonces, tal vez no es el mejor de los ejemplos, pero bueno. Entonces, se vienen ustedes aquí y al llegar a los comentarios bíblicos, lo encuentran escrito, lo encuentran en audio, lo encuentran en video. Encuentran el Antiguo Testamento, lo que viene siendo el panorama del Antiguo Testamento, pero regresemos al libro. Entonces aquí están los libros y cuando vienen, por ejemplo, Isaías, y quiero que vean la conexión, ¿ok? Isaías, Dr. Bob, de acuerdo a el bosquejo literario, porque acuérdense que son unidades literarias, él bosqueja el libro de tal manera que lo divide entre capítulos 1 al 39 y luego está del 40 al 66. Entonces, de antemano sabemos que el llamamiento de Isaías está en el capítulo 6, así es que me voy a ir al capítulo 6 para ilustrar lo que está en la pantalla de la televisión, que probablemente ahorita ya no lo alcanzan a ver porque está chiquita. Pero el punto es este. Cuando están aquí, se vienen al capítulo 6, yo de antemano sé que ahí está esa cuestión del llamamiento de Isaías. Entonces, recuerdan que él habla acerca de los ciclos de lectura que usemos diferentes traducciones. Entonces,
Ya que entramos aquí, él menciona la cuestión de los... esto es una parte que ayuda mucho. Pero escuchen bien lo que estoy por decir, por favor. Escuchen, porque estoy por enseñarles algo que el propósito es que eso sea bendición, que no sea piedra de tropiezo o que no construya una codependencia. Este tipo de herramientas en los 4 ciclos de lectura entra al final del segundo ciclo, porque lo que hemos enseñado a través de mes y medio, 2 meses, no sé cuánto tiempo tenemos haciendo esto, es de que quien toma prioridad en la interpretación de la Biblia, en el estudio de la palabra de Dios, quien toma prioridad siempre, siempre, siempre es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el lector, la persona que lee. Porque la Biblia fue escrita para el hombre común, porque Dios no está tratando de jugar escondidillas con nadie, de tratar de que descifres los misterios. No, la Biblia, Dios siempre ha estado, Dios es un misionero. Cuando misioneros se mueven de un país a otro, van con esa mentalidad de literalmente hacer el mensaje lo más claro posible. No quieren jugar con la gente o tratar de confundir el mensaje. Entonces, todo esto lo menciono porque en todo lo que hemos aprendido, especialmente en los 4 ciclos de lectura, que lo vamos a ver ahorita o lo vamos a recordar ahorita en un momento, es de que como la prioridad está en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo y en el lector, es al final del segundo ciclo que entra este tipo de herramientas. Y menciono todo esto porque ya para esto, para cuando tú llegas a considerar un comentario, un bosquejo de alguien más, tienes que asegurarte que no empiezas aquí, porque si no, tu interpretación va a ser influenciada por el que escribió esto. Y los comentarios no son inspirados, son simplemente la interpretación de alguien más. Simplemente que hay mucho de esto que obviamente por la capacidad de estos hombres, por sus estudios, por su preparación, en fin, proveen cosas que muchos de nosotros, por nosotros mismos, no lo vamos a conocer, a menos que alguien nos ayude. En fin, menciono todo esto porque observen que aquí en el capítulo 6, después de presentar el paralelismo de las diferentes traducciones de la Biblia, hace una comparación de cómo esto que están viendo aquí es precisamente el bosquejo por unidad literaria del que estamos hablando. Entonces, del 6, 1 al 5 es una unidad y luego lo mueve del 6. En fin, observen cómo mi recomendación, esta es mi recomendación y esta es la manera en que yo preparo mis sermones y al predicar a través de libros de la Biblia. Trato de crear estas divisiones que él tiene aquí, las trato de crear yo por mí mismo, al yo sentarme y leer la Biblia, porque acuérdense que la prioridad es la Biblia, el lector y el Espíritu Santo. Ya cuando yo hice mi trabajo, vengo a lugares como estos para corroborar a ver si lo hice bien o ver por qué él y yo tenemos diferencias. Pero donde voy es esto que esto que ustedes ven aquí, hasta cierta manera, es el bosquejo de mis sermones. En el sentido de que bosquejo mi sermón basado en estas unidades literarias, en estos pensamientos. Entonces, es obvio que va a ser sermones de un punto, pero van a ser divididos a través de estas oraciones, porque otra vez el idioma de estos escritos es diferente al mío, entonces gramaticalmente va a haber diferencias. Después de ello, observen que hay vistazos contextuales y esta es la parte de la cual estamos hablando aquí. Entonces, voy a quitarlo de la pantalla para que vean la pantalla de la televisión. Y todo lo que estoy diciendo es que lo que ustedes ven aquí en la pantalla cuando hablo de contexto inmediato es lo que Dr. Bob nos está ayudando con esto que están viendo aquí. Este es el contexto inmediato del capítulo 6. Entonces, él empieza a hablar de ciertas cosas. Esta es la manera en que yo lo estudiaría. Y nada más les voy a compartir así de más rapidito. Yo leería eso y diría, siempre existe una pregunta por qué se da el llamamiento de Isaías al ministerio en el capítulo 6 y no en el capítulo 1. Los libros del Antiguo Testamento están arreglados de manera en que los de Occidente, especialmente los modernos, no lo entienden. Los occidentes somos nosotros. Ellos son de Oriente, no somos de Occidente. ¿Okay? No entendemos. ¿Qué es lo que no entendemos? Eso es lo que no entendemos. Que con frecuencia no son, ¿qué palabra es esta? Cronológicos. Y ahí nos mata la conversación, porque nuestra tendencia es pensar en cronología, ¿no es cierto? Es la manera en que pensamos en líneas de tiempo, pensamos cuando nació nuestro primer hijo, pensamos cuando murió la abuelita, pensamos cuando nos movimos a esta ciudad o iniciamos el trabajo. Bueno, aquí es esto nos sorprenden a los intérpretes modernos
de esta parte del mundo. De tal manera que como estos libros son estructurados, son temáticos, pero no en juegos de palabras o paralelismo a nivel de estrofa. ¿Qué significa ello? Es lo que significa. Seguramente que es posible que los capítulos 1 a 5 son una introducción general, observen, introducción general al contenido de todo el libro. Capítulos 1 a 5 de Isaías, aparentemente, por lo que está diciendo él, potencialmente es una introducción a todo el libro. La mayoría, si no todo, de los temas principales son introducidos en esa parte, del 1 al 5. Entonces, el 1 al 5 es como un bosquejo de todo el libro y aquí están los temas: el pecado del pueblo del pacto, las consecuencias de la desobediencia, restauración a través del 1, que es especial, que vive, un nuevo día de la justicia, el reinado universal de Dios en un ambiente. Esto lo encuentran en capítulos 1 al 5. Y aparentemente esta es una de las razones por qué potencialmente el llamamiento de Isaías empieza en el capítulo número 6, que es donde estamos, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 6. Entonces, todo esto es importante. Todo esto yo lo consideraría, por favor, escuchen lo que estoy por decir. Yo lo consideraría en mi sermón del domingo en la mañana, no para enseñar esto. Esto que están viendo en la pantalla, probablemente, porque no es una clase de seminario lo que voy a dar. Simplemente que esto yo lo voy a almacenar como algo no negociable. Ahora sí, al yo adentrarme en el capítulo 6 de Isaías. Lo tengo que considerar porque hay una razón por qué este autor va a introducir, lo cual no es mi preferencia, a través de 5 capítulos, lo que está por decir en los próximos 61 capítulos, porque son 66. La Biblia de estudio judía, y empieza a hacer referencias de Biblias de estudio, hace un comentario interesante acerca del hecho de poner el capítulo 6. En fin, hace diferentes referencias de ello. La otra cosa que provee Dr. Bob, que es sumamente buenísimo, es un breve bosquejo del capítulo 6 de Isaías. Y él lo bosqueja de esta manera. Versículos 1 al 4, versículo 5, versículos 6 al 7 y 9 al 13. Entonces, esto es lo que está poniendo en práctica con lo que está aquí al lado mío en la pantalla de televisión. Ya cuando entra aquí, y aquí eso es lo que yo recomiendo, observen que él estructura versículos 1 al 5. Esto es lo que se considera un enunciado en el idioma original. Entonces, si vamos a predicar, un ejemplo, si vamos a predicar el versículo, no sé, por decir el versículo 4, el versículo 5 o el versículo 3 de este pasaje, yo necesito entender todo lo que dice versículos 1 al 5. Necesito entender todo. Necesito saber de qué está hablando. En otras palabras, cuidar de no sacar el versículo 3, sacarlo de contexto y simplemente hacer afirmaciones que potencialmente Isaías no quiso decir o no tuvo en mente decir. Ok, nada más quería ejemplificar eso, así nada más rapidito, y ahí están los comentarios, obviamente, tienen acceso a ellos y ustedes los pueden ver, tienen acceso a todo eso. Ok, otro autor bíblico del mismo periodo, otro autor bíblico del mismo testamento, otro autor bíblico de la Biblia. Ejemplos de abusos interpretativos. Aquí vamos, rápidamente. ¿Qué abusos podemos obtener? Esto está en sus notas, está en la página, los abusos, es la misma página 41, pero estamos a la mitad de la página, ¿ok? Y con respecto a sus abusos, leemos lo siguiente: abusos debido a presuposiciones. Ejemplos que dio él en el video y que están aquí es acerca de la interpretación lógica de los milagros. Habló de este autor que se llama William Barclay, que él va a explicar todos los milagros. No sé si recuerdan eso en el video, pero son abusos que ponemos en la palabra. En otras palabras, es leer literatura que fue escrita miles de años atrás, otra vez, imponer nuestros lentes culturales o preferencias personales y abusamos el texto. La otra es, por ejemplo, la interpretación de el papel de la mujer en el ministerio. Este sería un tema excelente para preguntarle este jueves, que nos ayude a entender esto un poquito mejor, porque aparentemente, en cuestión del papel de la mujer en el ministerio vocacional, que podríamos decir vocacional, encontramos en la Biblia diaconisas, de referencias a los pasajes que ven ahí. Entonces, decir que la mujer no puede ser pastor, la mujer puede ser diácono, puede haber mujeres que predican, es bíblico que una mujer predique, en fin, son temas, otra vez, que literalmente denominaciones se van a dividir, iglesias se van a dividir, gente va a salir de iglesias por este tipo de enseñanzas o de doctrinas, ¿verdad? Entonces, hay que conocer y saber por qué se afirma esto o por qué se rechaza esto. La política de una iglesia. Cuando hablamos de política, estamos hablando de la estructura o del gobierno de una iglesia. La Biblia
menciona por lo menos hace tres referencias de estructuras de iglesia. ¿Cuál es la que conviene? ¿Cuál sería la mejor? Gobierno congregacional, que es la que típicamente entre los bautistas somos la que más practicamos. Estamos hablando de un gobierno como el presbiteriano. Estamos hablando de un gobierno como el de los metodistas o un gobierno como el de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de gobierno es el que se lleva a cabo? Mi única recomendación en esto, porque otra vez, son temas controversiales. Yo argumentaría, esto es lo que sería para mí, o no sé, lo vería, sobre todo a nivel de pastores, también a nivel de miembros de iglesias, pero de pastores, cuando vamos a plantar una iglesia o vamos a servir en una iglesia, o miembros de la iglesia cuando van a llamar a un pastor. Basado en los pasajes que están aquí, y se los recomiendo que los lean, todo está en las notas del cuaderno, y Dr. Bob lo habla con más detalle en el video. Y la otra es esta es la otra que otra vez me encantaría que consideráramos, y si estamos serios en hacer esto, realmente lo consideráramos. Miren, wow, me encantaría tener tiempo para hacer esto. Esto sería súper, súper interesante hacerlo. Lo que yo les invitaría que hiciéramos, o que hiciéramos no, porque no tenemos tiempo para hacerlo aquí, es tomar cada uno de esos pasajes de la política de la iglesia, de la estructura del gobierno de la iglesia, y irnos a los comentarios y ver qué es lo que dicen ciertos comentarios con respecto al tema. Entonces, en este caso, déjenme ver aquí. ¿Dónde está la página? Esta es la página, sí. Por ejemplo, en este caso, ir a algunos de esos pasajes que ven en la pantalla. Y si van a usar, por ejemplo, y nomás les voy a dar esto como ejemplo, si van a usar, por ejemplo, Tito. Ok, yo sé que esta es la página, sé que aquí está en español, me vengo al Nuevo Testamento, aquí están los escritos, aquí está Tito, que es Tito 1:5. Ok, perfecto. De acuerdo a Dr. Bob, y vean esos detalles, porque esto es súper, súper interesante y ayuda mucho esto. En el Nuevo Testamento, a nivel de literatura, tipo de literatura, observen que él va a agrupar lo que se le conoce como las cartas pastorales, que es Tito con 1 y 2 de Timoteo. Entonces, eso automáticamente tiene que llamar la atención, que si aquí en la pantalla, aquí atrás de mí o al lado de mí, para hablar de la política de la iglesia, de la estructura de la iglesia, él hace referencia a una de las referencias que es Tito 1:5, más vale que cualquiera que sea la afirmación que saquemos de 1:5, es por seguro que va a haber alusión o va a haber referencia en 1 y 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque son parte de una unidad literaria. Entonces, aquí es donde entra el paralelismo. La otra cosa que ayuda mucho es que es el mismo autor, ¿verdad? Tito con las de Timoteo. Entonces, ya te moviste del pasaje de Tito 1:5, de ahí te vas a mover ahora a todo el libro de Tito, de ahí te vas a mover a lo que son las cartas pastorales, estoy hablando de los círculos concéntricos, de ahí te vas a mover a las 13 cartas que escribió él, hablando de este tema, ¿verdad? Para yo hacer una afirmación de un tema, yo tengo que irme y abrir la experiencia o la contextualización. Después de las 13 cartas, me voy a mover a todo el Nuevo Testamento y eventualmente me voy a ir a toda la Biblia. Todo esto lo menciono porque aquí en Tito, por ejemplo, que otra vez vean cómo enlista todo, en el capítulo 1, otra vez, el capítulo 1, el versículo 5 está en el contexto del capítulo 1. Él no nos da en este capítulo de Tito 1, no nos da aquí una introducción, pero ¿dónde no la va a dar esa introducción? Va a ser aquí. Observen esto, observen esto, observen esto. Ok, Tito, ven aquí que dice introducción de Tito y luego empieza otra vez los capítulos, que son 3 nada más. La recomendación es que antes que vayan aquí a Tito 1:5, vayan a la introducción. Y aquí en esa introducción, ustedes puedan ver lo que él tiene que decir con respecto a Tito. Ver esa introducción, ver lo que está diciendo con respecto a él como autor, a la persona, en fin, lo que está pasando en la iglesia en este tiempo y ayuda a la contextualización. Todo esto, otra vez, todo esto simplemente lo estoy mencionando como ejemplo de lo que estamos haciendo con respecto a la política de la iglesia y otra vez, entre paréntesis, nada más así rapidito, si quieren considerar esto o escribirlo o de alguna manera como pastores, como iglesia, si no tienen pastor ahorita, están pensando en llamar pastor ahorita, que no estamos reuniéndonos, que no tenemos reunión presencial, este es el tiempo de hablar de esto. La estructura de una iglesia, importante que es y necesaria,
tiene que ser una estructura que permita que el evangelio fluya, que personas calificadas sean las que lideren esa iglesia y personas no calificadas sean llamadas a cuentas, y llamadas a cuentas no para castigarlos ni correrlos, pero es para restaurarlos si es que necesitan ser restaurados en la iglesia. Pero la cosa que deja la Biblia bien claro con respecto a la estructura de la iglesia es que quien califica, la Biblia deja bien claro quiénes son los que califican para liderar una iglesia. La cuestión de las cualidades, quiénes califican. Inclusive este pasaje de Tito 1:5 habla de eso, de quién califica, quiénes son los que son afirmados por la iglesia para hacer eso. Y menciono todo esto porque son temas controversiales, son temas que típicamente no queremos lidiar. Típicamente lo que pensamos como iglesia es nada más predica el evangelio, o sea, no te metas en Honduras, no somos un negocio, somos la iglesia de Cristo, y nos olvidamos de la importancia de la estructura, sobre todo cuando eventualmente, trágicamente, las iglesias nos metemos en problemas legales porque no tenemos estructuras saludables y terminamos haciendo cosas que no debimos de haber hecho legalmente hablando. Entonces, todo eso es importante. La otra cosa que menciona aquí son los creyentes que hablan en lenguas. Y bueno, otra vez, pensar que el hablar en lenguas es uno de los requisitos para que la persona sea salva o demuestre que hay madurez espiritual es un problema, porque demuestra que la persona está nada más sacando un versículo, lo cual potencialmente ese versículo no es tanto prescriptivo, potencialmente es descriptivo. Nos está diciendo nada más lo que sucedió, no lo que debe de suceder todo el tiempo. Entonces, ¿cómo saber si es prescriptivo o descriptivo? Exactamente. Las 7 preguntas, la contextualización, estos hábitos, la predicación expositiva. Abuso del texto debido a revisión del texto. El plan de salvación, esto lo hemos mencionado anteriormente, Apocalipsis 3:20, el libro de Revelación 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre, en fin, usted recuerda el pasaje. Trágicamente usamos ese pasaje como un pasaje evangelístico, cuando realmente no lo es, porque esos primeros capítulos de Apocalipsis, incluyendo el 3, son los mensajes que da el apóstol Cristo a través del apóstol Juan a las iglesias. Entonces el pasaje implica que está hablando a cristianos, no está hablando a no cristianos, que es el punto, de que típicamente en cuestión de evangelismo lo usamos. Otra vez, es mala interpretación, tenemos que decirlo, es mala interpretación, porque el problema de la iglesia no era que habían perdido la salvación o que no fueran salvos. El problema de la iglesia no era el sello del Espíritu Santo, era la llenura del Espíritu Santo. Entonces entendemos que en la doctrina del Espíritu Santo son 2 diferentes experiencias. El ser sellado es el ser salvo. El ser llenado es el comportarse como salvos. Una vez más, el ser sellado por su Espíritu es lo que llamamos el indicativo. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo en el cual le da la habilidad al hombre de responder y decir que sí. No le quita la habilidad de su libre albedrío, simplemente que por primera vez el hombre es llamado de muerte a vida, el hombre es regenerado, y a través de esa experiencia de regeneración, el hombre puede decir sí al evangelio. El hombre no puede decir sí al evangelio a menos que el Espíritu Santo de Dios le dé la habilidad de decir sí. Entonces, lo que creemos, y esta es mi interpretación, y otra vez, aquí es donde los reto a que revisen de dónde estoy sacando esta información, pero yo creo que la regeneración precede el responder al evangelio. Que para cuando la persona dice que sí, es porque ya fue salva. En otras palabras, ya nada más eso de decir que sí cierra el proceso de salvación, porque el que la persona diga que sí es necesario. Entonces la persona contribuye a la decisión porque no dejamos de tener la habilidad de decidir. Es que simplemente por primera vez tenemos la habilidad de decir que sí al evangelio. Si el Espíritu Santo no obra o no interviene, no importa el sermón que prediquemos, la oración que tengamos, es la obra exclusiva, el sello del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20 no está hablando de eso, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. La única cosa que yo enfatizaría si estuviera predicando este pasaje y estuviera enseñando del imperativo, no del indicativo, porque dijimos que esto no es salvación, esto es conducta de salvación, es el imperativo, ¿verdad? En este caso yo lo predicaría de esta manera. Yo predicaría el 3:20 y hablaría de la doctrina del Espíritu Santo, hablaría del sello, hablaría de la llenura, pero el punto aquí es que la experiencia o la imagen que está dejando este autor llamado Juan
en su audiencia, que son iglesias que están siendo perseguidas, iglesias que les viene la persecución y lo que viene por delante va a estar bien crítico para ellos. La imagen que está usando de esa puerta que aparentemente dice, yo estoy a la puerta y abro, toco y todo eso, es la misma imagen de la salvación, nada más que esta no es para salvación, esta imagen es para obediencia o en este caso llenura, que es el punto, de que así como abrimos la puerta un día para ser salvos, el Espíritu nos selló, fuimos regenerados y dijimos que sí al Evangelio. Ahora que somos salvos, necesitamos hacer exactamente lo mismo, la apertura, aquí es donde entra la cuestión de la voluntad, ¿verdad? Porque el libre albedrío nunca lo perdimos. Esa apertura continúa diaria, no para ser salvo, no para ser sellado, para ser, ¿qué dijimos? Llenado. ¿Qué es el punto? Este es el punto. Es lo que, si estuviera predicando, esto es lo que enfatizaría en la contextualización de este pasaje de Apocalipsis 3:20. Yo hablaría de cómo todo cristiano gotea la llenura del Espíritu Santo. Y de que ser sellado por su Espíritu no implica ser llenado por su Espíritu. Entre paréntesis. Y esto sería parte del sermón si estuviera predicando, que ya casi lo estoy haciendo ahorita. Pero entre paréntesis, aquí es donde yo argumentaría que es una contradicción de términos. Es decir, esto que está aquí en la pantalla, Apocalipsis 3:20, no es normativo. No es aceptable, no es el producto de una vida que está gobernada por Dios. Esa es una anomalía. Estas iglesias perdieron su primer amor, ¿recuerdan eso? Entonces es obvio que esto no es bíblico, no es lo normativo. Entonces, lo que yo argumentaría o lo que yo presentaría con respecto a estar goteando la llenura del Espíritu Santo es la cuestión cultural, y escuchen lo que estoy diciendo, cultural, de pensar que hay cristianos carnales. El cristianismo carnal es una contradicción de términos. Porque lo que estamos haciendo es que estamos, así como la interpretación, recuerdan que son 7 preguntas y las últimas 2 son las que tienen que ver con la contextualización, con la aplicación, con el lector, con otra vez la cosmovisión de uno, pero las primeras 5 preguntas tienen que ver con el autor, con lo que dijo, con lo que implicó y todo eso. Cuando usamos el término de cristiano carnal, estamos diciendo mi situación, mi carnalidad, mi falta de llenura es la norma. O sea, todo esto empieza conmigo. Y es exactamente el problema de estas iglesias, que trágicamente perdieron su primer amor porque empezaron a enfocarse en quién. Entonces ahí es donde el apóstol Juan viene y trae esa, reprende a la iglesia, inspira a la iglesia, instruye a la iglesia. Pero este es un pasaje que yo usaría para hablar en el contexto del Nuevo Testamento de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellado? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Wow, la dispensación. ¿Hay tiempo para hablar de esto? No hay tiempo para hablar de esto. Ese es un tema largo, como las carreteras de Texas. Ok, nada más rápidamente con la dispensación. No sé si han escuchado ese término, pero es una corriente, es un movimiento, es algo que se ha infiltrado en la iglesia grandemente y a lo mejor algunos de nosotros estamos creyendo eso, pero se nos ha olvidado. Acuérdense que todo esto lo mando por email, ¿verdad? Pero ustedes pueden apuntar lo que gusten ahí. Esto es lo que la dispensación cree hoy en día. Dios reestructurando su relación con la humanidad. No es más, Dios reestructurando su relación con la humanidad a través de varios niveles de revelaciones, los cuales presentan diferentes, ellos creen, los dispensacionalistas creen que son 7 las dispensaciones. Ok. Aquí es donde empezamos con problemas, ¿ok? Porque todo eso es interpretación de la Biblia. Y otra vez, hay razones por qué no estamos de acuerdo. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con esas doctrinas. Hay razones por qué en la interpretación de la Biblia va a haber variedad de ello, pero eso es lo que yo diría, ¿ok? Esta sería mi respuesta a ello, con respecto a la dispensación. La perseverancia del hombre, una vez más, la perseverancia del hombre, lo opuesto a perseverar es ¿qué? Rendirse, darse por vencido. La perseverancia del hombre es el resultado del Dios que decide preservarlo. Entonces, yo no quito absolutamente nada de aquellos que perseveran hasta el fin, pero no podemos, si somos salvos por gracia,
El perseverar hasta el fin es el producto de la gracia de Dios y esa gracia es el Dios que escoge preservar. Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios. La fe, el hombre no tiene fe por sí mismo. No es más, ejercer la fe es un regalo de Dios. Por lo tanto, la fe es la habilidad simplemente de confiar en la fidelidad o en la confiabilidad de Dios. Esa sería mi presuposición a las 7 dispensaciones o los 7 niveles o las 7 escalones o las 7, porque esto suena como una pirámide que vas escalando para poder ser restaurado. Observen que mi respuesta a ello es literalmente el Dios que te escoge preservarte. Por lo tanto, si Dios te preserva, tú perseveras. Una vez más, si Dios te preserva, tú perseveras. No es a la inversa. No es que yo persevero y por mi fidelidad y mi tenacidad y mi conocimiento y mi fidelidad es que Dios me premia al final. Y cuando digo que Dios preserva, eso produce la perseverancia. No estoy quitando absolutamente nada de aquellos que han perseverado hasta el fin. Pero puedo usar ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo en la Biblia de cómo cuando Dios escogió o ungió a alguien, no lo ungió ni lo escogió porque calificaba. Puedo hablar de David, puedo hablar de Abraham, puedo hablar de Moisés, ¿de quién quieren que hablemos? ¿Pedro? Pedro. ¿Qué podemos decir de Pedro? ¿Fiel? No. ¿Cómo es que Pedro va a perseverar hasta el fin? Pedro no perseveró hasta el fin porque tocó fondo y finalmente le cayó el 20, como luego decimos, y finalmente agarró la onda y ahora sí agarró las cosas en serio. Es Dios que escogió preservarlo. Y en medio de su preservación pasa todo eso. Este es un mensaje que tenemos que escuchar hoy en día, porque hoy en día muchos de nosotros hemos batallado con mantenernos, muchos estamos pensando en alejarnos de la fe, o muchos tenemos seres queridos que decimos, es que creció en la iglesia y no sabemos, o sea, ¿qué pasó? Es que nuestro hijo, nuestro nieto, él conoce de la palabra. ¿Ha escuchado esos testimonios? Y la clásica es que sacamos Proverbios, ¿qué es? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese, ¿qué cosa? Viejo. El punto es este, el punto es de que es el concepto de la misericordia de Dios, que es la que salva, y es la misericordia de Dios que hace que el hombre se mantenga o termine la carrera como salvo. El punto es Dios. A diferencia de que estas dispensaciones pone mucho en la cuestión de el énfasis para mí, la manera en que lo entiendo, en la determinación del ser humano. No quito absolutamente nada de la determinación del ser humano, es simplemente que yo creo que es la obra redentora de Dios. La otra cosa es la interpretación en la dispensación, la interpretación literal de la Biblia. Y aquí es donde otra vez nos metemos en problemas. Si vamos a leer todo literal, va a haber problema con eso, porque no toda la Biblia es literal. No ¿Por qué? Por los géneros. Entonces, en este caso, en la autoridad de la Biblia, eso es los principios que hemos hablado anteriormente, está basado en lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo e implicó. Eso significa ahora, entonces, y hablando otra vez en esta cuestión de la profecía depende de una respuesta humana. Eso es extremadamente importante porque en cuestión de la dispensación, ellos interpretan la Biblia literal con respecto a la profecía, independientemente cómo responda el hombre. Y en este caso, en la profecía, la literatura profética, literatura apocalíptica, toda profecía depende de respuesta humana. La pregunta es si toda profecía debe de cumplirse. Y la respuesta es no, porque la ciudad de Nínive fue profetizado que iba a ser destruida. ¿Qué pasó con los de Nínive? ¿Se arrepintieron? ¿Fueron destruidos? No fueron destruidos porque se arrepintieron. Entonces, la profecía, típicamente lo que queremos decir o que queremos que implique es que nos promete un mejor futuro sin reformar el presente. ¿No suena eso como el Evangelio de la Prosperidad hoy en día? Que prometemos un mejor futuro sin reformar el presente. No, Dios se va a bendecir. No importa que vivas un desorden en tus finanzas, como quieras, si tú siembras para el reino, Él te va a bendecir. Cuando en lo poquito no hemos sido fiel, ¿cómo es posible que nos va a confiar en lo mucho? ¿Sí ven el conflicto que hay aquí? Entonces traduzcan eso en cuestión de la profecía, exactamente el mismo concepto. Toda profecía, todo lo que habla en su gran mayoría, con poquitas excepciones, es para reformar el presente. Por eso los profetas decían, arrepiéntate, arrepiéntete, arrepiéntete. El futuro lo puedes crear como producto de tu arrepentimiento, porque el Señor, su naturaleza es amor. Él ejerce
a justicia, pero Dios es amor, ¿verdad? Entonces Él quiere mostrar ese amor. Yo argumentaría que la justicia es parte de su amor. ¿Por qué? Por esto. Porque, y esto lo he dicho anteriormente, porque el amor que yo tengo por mi familia, si alguien trata de lastimarlos, van a conocer mi ira, mi justicia, ¿verdad? Pero la justicia no es porque sea una persona vengativa, es por el amor que siento por ellos. Entonces, como nosotros típicamente pensamos de una manera lineal y queremos un blanco y negro, o decimos Dios es amor, el Dios del Antiguo Testamento es de justicia, el Nuevo Testamento es amor. Por lo tanto, como tenemos la seguridad de la salvación, viva la vida, le damos vuelo al cuerpo. O sea, no importa que hagamos lo que hagamos como quiera, simplemente somos perdonados y vamos al cielo. Otra vez es una distorsión del evangelio. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es simplemente, otra vez, es simplemente una interpretación de la Biblia que inicia con mi experiencia, con mi rebeldía, con mi inclinación sexual, con mi situación económica, con mi proceso de cómo estoy en el matrimonio o mi divorcio, o en fin, es una y otra y otra y otra situación, que es el caos que tenemos hoy en día. La distinción entre Israel y la iglesia en cuestión de otra vez de este movimiento, yo argumentaría que mi manera de entender la Biblia es que la iglesia es la continuidad de Israel. Entonces, cuando vemos a Israel superior a la iglesia, o el judaísmo, o los judíos arriba, yo hablo de primera división, segunda división, como en el fútbol, soccer, de tal manera que el propósito, esta es la razón, porque el propósito de la salvación literalmente es, ¿qué cosa? Antiguo Testamento es para servicio, Nuevo Testamento es para similitud. De otras palabras, en estos movimientos, en esta doctrina dispensacionalista, crean esta división donde crean una élite. Es una élite. Si tú eres un judío, si tú eres de la tribu, si tú eres de la raza, si tú eres del linaje de... Cuando desde un principio, sí, la razón que Abraham fue elegido fue para elegir a muchos, ¿no es cierto? Inclusive fue elegido para que eventualmente viniera no tanto la promesa de bienes y raíces, lo cual es parte de la promesa, que viniera una nación, lo cual es parte de ello, pero realmente no eran los israelitas, era el israelita, era uno solo el que esperábamos, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, si una característica tiene Cristo a través de las Escrituras, es que en el Antiguo Testamento Él es el varón de dolores, siervo sufriente, y en el Nuevo Testamento es que simplemente Él dice, esto que están viendo mi justicia de 33 años es por la razón por la cual eres salvo, es para que ejerzas, es por eso que somos llamados cristianos, somos Cristos pequeños, Cristos chiquitos, que dentro de nosotros existe, habita, mora, toda la justicia, toda la plenitud de Cristo está en nosotros, ¿no es cierto? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, porque no somos solamente legalmente perdonados, no somos solamente legalmente como nadie, como alguien que nunca ha pecado, no solamente delante de Cristo, si somos parte de esta doctrina de elección y salvación, implica que perdonados o inocentes, nunca antes pecado, hemos cumplido toda la ley, literalmente nosotros, porque Cristo nos ha dado su justicia, y la última es que somos hijos de Dios. Entonces, eso automáticamente va a destruir este concepto de elitismo, ese concepto de elitismo. Por lo tanto, Israel es especial porque Dios la eligió, y aquí es donde entendemos que la elección de nuestras vidas, la salvación de nuestras vidas es para elegir a otros. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 15. ¿Cómo lo sabemos? 1 Pedro capítulo 2. Sacerdocio de los creyentes. No es porque tenemos este acceso al Padre, lo cual lo tenemos, pero es para literalmente predicar el evangelio a las naciones que Israel fue llamado a hacer y rehusó hacerlo. ¿Recuerdan eso? Israel fue llamado a llevar el evangelio a las naciones e Israel rehusó hacerlo. ¿Cómo lo sabemos eso? El Antiguo Testamento lo demuestra, y eventualmente el Nuevo Testamento, el evangelio se hizo presente, Cristo habitó entre nosotros. ¿Y qué hizo la nación de Israel? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la humanidad? ¿Qué hicimos todos? Lo crucificamos. Entonces, esa es parte de lo que estamos hablando aquí.